Estimados participantes, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar inicio a la ponencia del doctor Duván Monsalve, quien nos acompaña desde Colombia. Él va a abordar el tema animales de laboratorio y experimentación. El doctor Duván cuenta con un doctorado en Derecho, Economía y Empresa, es magíster en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, profesor de posgrado, autor de libros y artículos en Derecho. Estimado doctor, de parte de todo el equipo de B-Lawyer, queremos extenderle nuestros saludos y nuestro agradecimiento por su presencia en el presente curso. Y sin más que reiterar nuestros agradecimientos, le cedemos el pase para que pueda dar inicio a su ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues primero, evidentemente, agradecerles a todos por la invitación. Para mí es un gusto y además es un honor compartir con amigos de la hermana República de Perú. Y bueno, supongo que también hay participantes de otros países hermanos. Lo primero, pues, sencillamente solicitarles que en caso de que de pronto haya algún inconveniente con la presentación me la hagan saber. No tengo ningún problema, Yasmín, en que me interrumpas. Me parece más importante que podamos solucionar los problemas que se puedan presentar a lo largo de la presentación y lo mismo con la temática de las preguntas. Estoy abierto a si las quieren hacer de momento o si las quieren dejar para lo último de la presentación, ¿vale? Entonces, el tema que me han honrado compartir con ustedes tiene que ver con un artículo que tuve oportunidad de escribir alrededor de la experimentación con animales, obviamente en nuestro país, en Colombia, pero digamos que algunos elementos pueden ser útiles pues para las otras nacionalidades. Sin embargo, me parecía importante comenzar por hablar un poco acerca de lo que es el desarrollo del derecho animal en nuestro país, en Colombia. Y para ello, pues me permitiré sencillamente compartir algunas reflexiones alrededor de en qué está el estado actual del derecho animal en nuestro país. Entonces, en ese contexto, es importante, digamos, mencionar que nuestro país no es ajeno a ese debate más allá del derecho que se ha venido presentando, no solo actualmente, sino a lo largo de la historia, alrededor de los diferentes estadios o los diferentes momentos en esa relación que existe entre los humanos y los animales no humanos, ¿no? Partiendo de la base de que los humanos también hacemos parte del reino animal. Entonces, en ese contexto, rápidamente, sencillamente hacer esa pequeña reflexión que digamos que doctrinariamente e incluso jurisprudencialmente hay cierto, digamos, se ha acordado de cierta manera que esa relación humano-animal básicamente ha transitado por 4 estadios que sustentan filosóficamente, digamos, esas interrelaciones. Y esos 4 estadios hacen relación a un primer paradigma, que es el paradigma, digamos, más clásico, y el que ha predominado pues en la gran mayoría de nuestros países, además por largo tiempo, que es el paradigma de la soberanía humana sobre el reino animal. Es decir, ese paradigma en estricto sentido antropocéntrico, digamos que tiene mucho que ver con la religiosidad y cómo la religiosidad se conectó también con el derecho, máxime teniendo en cuenta que la gran mayoría de nuestros países, y específicamente mi país, pues tenemos una tradición civilista bastante afrancesada, ¿cierto? Y entonces nosotros pues lo que hicimos fue recoger las ideas del derecho francés y en ese sentido lo primero que hacemos es incorporar a nuestro Código Civil la visión de los animales como cosas. Nuestro Código Civil es de 1873, ahí irán haciendo ustedes cuentas de qué ha sucedido en sus países. Pero en nuestro país en 1873 traemos el Código Civil de Bello, chileno, que a su vez, digamos que lo ha traído de Chile, pues, perdón, de Francia, entonces tenemos una influencia afrancesada de nuestro derecho en donde se impone una visión absolutamente antropocéntrica respecto de los animales. Luego, digamos que ya se empieza a transitar hacia otros paradigmas, unos paradigmas en donde, si bien es cierto, los animales no dejan de ser cosas, pues se empiezan a tener ciertas consideraciones respecto de ellos. Y casi que podríamos decir que por lo menos en nuestro país, la gran mayoría de la normatividad actual, ¿sí? Digamos, no la antigua, sino la actual, pues realmente ha tenido una mirada respecto de los animales mayormente dentro de ese segundo eslabón de esas relaciones humano-animal, que es ese paradigma más bienestarista, ¿cierto? Digamos, que no deja de sentir que los animales son cosas,
pero que en todo caso, digamos, pregonan por una visión un poco más compasiva respecto de los mismos, y en ese sentido, pues se pregona, digamos, por la necesidad de no causar dolores innecesarios a los mismos, digamos, tomando en consideración las diferentes vertientes y las diferentes posibilidades que se dan en la relación de los humanos con los animales. Luego pasamos a unos paradigmas un poco más modernos, digamos, por ahí de los años 70 en adelante, 1960, 70 tal vez, que son los paradigmas que entienden a los animales desde una visión mucho más como recurso, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que ahí hay varias categorías. Encontramos los paradigmas ambientalistas, biocentristas, ecocentristas, ecologistas, ¿cierto? Tratamos de reunirlos, digamos, en un solo grupo, pero realmente que cada uno de ellos tienen unas particularidades que los hacen ser especiales dentro de la postura ideológica que sustentan esa relación de los humanos con los animales. Sin embargo, digamos que en términos generales podemos agruparlos en un tercer momento del surgimiento y del nacimiento de estas versiones paradigmáticas. Allí encontramos, digamos, la visión de los animales como recursos. Y si nos vamos, por ejemplo, al derecho nuestro, entonces entendemos que, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia, hagan ustedes la revisión en las respectivas constituciones de sus países, pues empezando, tiene una disposición en donde señala que todas las personas, entendiendo a las personas como a las personas naturales humanas, tienen derecho a gozar de un ambiente sano. En todo el articulado constitucional no se menciona a los animales, pero si nos vamos al Código Nacional de Recursos Naturales, como vamos a mirar ahorita rápidamente, pues logramos entender que entonces en nuestro país los animales, desde el punto de vista jurídico, ha quedado establecido que hacen parte del ambiente, y como hacen parte del ambiente, entonces los humanos tenemos la posibilidad de disfrutarlos, de explotarlos en la medida, ojo está, aquí viene, digamos, la perspectiva interesante de estos paradigmas ambientalistas, biocentristas y ecocentristas, y es en la medida en que no afectemos la posibilidad de que nuevas generaciones se puedan, digamos, de alguna forma aprovechar también de esos recursos naturales, entre esos los recursos de la fauna. Es decir, realmente en estas visiones pues están un poco más preocupadas por los animales como recurso de fauna que por los animales vistos desde su perspectiva individual. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos básicamente tres paradigmas de momento, que son los paradigmas, digamos, que mayormente han perdurado en el tiempo y que siento yo, la gran mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos, digamos, que han adoptado, ¿no? Son los tres paradigmas que mayoritariamente se han adoptado en nuestro país alrededor de la visión de los humanos y los animales. Y más recientemente, precisamente por eso estamos convocados en este espacio académico, pues entonces se han venido dando las posturas alrededor de los paradigmas de los derechos de los animales, ¿no? Hay una diferencia ahí, digamos, que hay que remarcar, y es que una cosa es los derechos de los animales y otra cosa es el derecho animal, ¿cierto? Tal vez se me olvidaba decirlo al principio de esta presentación, que yo trato de abordar el tema desde la perspectiva del derecho animal, ¿cierto? Digamos, no, por lo menos en estos espacios académicos me gusta hacer la claridad que no soy un activista, soy un profesor de derecho, y en ese sentido, pues digamos que no me autoproclamo dentro de una perspectiva ideológica, aunque la tenga, pues trato de separarlo un poco para poder entender mejor el fenómeno jurídico. Entonces, pues han existido, digamos, vertientes, no que sean nuevas, porque realmente estas vertientes han estado durante mucho tiempo, pero digamos que han cogido bastante fuerza desde el derecho animal, han cogido bastante fuerza, digamos, el reconocimiento de los derechos de los animales, que es una situación absolutamente diferente, y entonces esas nuevas perspectivas que consideran que los animales deben tener derechos es el último paradigma, ¿cierto?, que va un poco de la mano con paradigmas como el paradigma antiespecista. Esto va a ser muy singular en materia de investigación y experimentación con animales, y que plantean básicamente una ruptura, digamos, en esa perspectiva
contractualista sobre la cual nosotros hemos sustentado la teoría del Estado. Entonces, ahí hay unos autores bien interesantes, ¿cierto? Los están viendo ustedes en la presentación, pero más que los autores, las ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que dentro de la perspectiva de del paradigma de la posibilidad de asignación de derechos a los animales, pues entonces hay que plantearse una serie de interrogantes y hay que plantearse unas posibilidades, digamos, de reestructuración de lo que nosotros armamos en ese esquema de ordenamiento jurídico, pues no solamente para Colombia, sino para todos los países, y en esa medida, pues ahí viene la pregunta de si estamos preparados para esos desafíos, si los vamos a lograr o no, pero sí hay que guardar cierta coherencia en lo que se pregona y, digamos, cómo está matizado el ordenamiento jurídico. Por eso decía que muy importante respecto a estos paradigmas, es muy importante establecer que entonces prácticamente las teorías contractualistas había que mandarlas un poco a recoger y plantear nuevas teorías como las teorías convencionalistas, donde entonces ya no se entiende que el Estado es un monstruo gigante, como decía Thomas Hobbes, sino que, y en el cual cedimos la voluntad a los humanos, sino que entonces habría que plantear que más bien el Estado, ¿sí?, es una ficción sobre la cual el humano llegó posterior a que existieran muchos procesos, fenómenos históricos y naturales que anteceden al mismo ser humano. Es decir, el ser humano debe coexistir con otras formas de vida y no por el contrario el ser humano debe llegar a usar y a explotar desmedidamente esas otras formas de vida, incluso la naturaleza. Entonces, eso implicaría necesariamente ir hasta las cavernas y hasta las profundidades y plantear un nuevo, digamos, esquema o nuevo sistema de ordenamiento jurídico, y en esa medida, pues evidentemente, la teoría de los derechos de los animales vendría a ser una ruptura con los esquemas y las formas en las que se han construido todas las teorías alrededor del derecho. Eso es lo primero, porque hay gente que no lo entiende, o sea, hay gente que no lo comprende, y entonces a veces cuando se dan las discusiones alrededor de los derechos de los animales, la gente empieza a decir, pero eso no se podría hacer porque es que el ordenamiento jurídico tal, pero es que eso no se podría hacer porque es que el ordenamiento jurídico Y. Y resulta que justamente, insisto, si se pretende la asignación de derechos a los animales, pues entonces hay que entender que hay que reestructurar la forma en la que se construyó el esquema, no solamente del ordenamiento jurídico, sino incluso el esquema del Estado, digamos, como un ente dominador de las sociedades. Entonces, eso es supremamente importante, porque teniendo esa claridad, entonces ya no nos va a parecer tan absurdo algunas posturas ideológicas que se plantean, que se puedan realizar, que sean demasiado idealistas, que sean complicadas, eso es otra discusión, pero sí es importante tener en claro, desde el punto de vista del derecho, incluso de la ciencia política, que plantear la posibilidad de asignación de derechos a los animales significa reestructurar casi que en entero los ordenamientos jurídicos de los países. Entonces, para que tengamos esa claridad en ese sentido. Y quisiera terminar esta primera parte advirtiendo que entonces ahí hay un concepto, o hay dos conceptos en disputa. Uno es el concepto de los animales como sujetos de derecho. Digamos, esa es la postura a la que se pretende llegar en ese cuarto estadio. Y cuando yo digo se pretende llegar, solicito que no entiendan que lo digo yo. Nada de lo que diga acá es mi posición personal. Lo hablo desde el derecho de los animales. Entonces, uno es el concepto de los animales como sujetos de derecho. Eso implicaría, por ejemplo, que entonces hay que reconocer que los animales también pueden ser personas, ¿sí? Y entonces ya entonces ustedes encuentran una serie de teóricos que dicen, pues claro, es que el concepto de persona, si bien es cierto, en un primer momento se entiende como la persona natural, pues también hay personas jurídicas, y las personas jurídicas no son personas naturales, son una abstracción que ha hecho, que se ha creado en el ordenamiento jurídico para que puedan ser sujetos de derechos y de obligaciones. Entonces, los teóricos de los derechos de los animales dicen, pues entonces, ¿por qué no creamos una categoría que se llame el de la persona no humana? Para que pueda tener derechos, para que pueda ser sujeto de derechos. Eso es una posibilidad, ¿cierto? Y alguien plantearía entonces y diría, pero si nosotros ponemos el esquema de que existan las personas no humanas,
entonces deben ser sujetos de derechos y obligaciones. Y entonces frente a eso también hay otras respuestas que plantean que, por ejemplo, en muchas ocasiones esa visión civilista tradicional que entiende que a todo derecho lo sigue una obligación, eso está mandado a revaluar porque hay ocasiones en que el ser humano, por diferentes situaciones o condiciones, solamente tiene derechos, pero no puede o no se le puede exigir obligaciones, o por lo menos no de la misma forma que se le exigen a otros entes. Entonces, ahí se empiezan a plantear, digamos, unos mecanismos alrededor de esas respuestas que se pretenden dar. Entonces, ese es el primer, digamos, ese es el propósito que pretenden llegar quienes pregonan estas perspectivas de los derechos de los animales. Pero también, especialmente en mi país, no sé muy bien cómo se ha dado en Perú, y seguramente ustedes ahorita me ilustrarán a mí, pero, por ejemplo, en mi país, si bien es cierto, no se llegó a la categoría de sujetos de derecho, incluso constitucionalmente, la Corte Constitucional en una reciente sentencia del año 2021 estableció tajantemente a través de una sentencia SU, es decir, una sentencia de unificación jurisprudencial, que los animales en Colombia no son sujetos de derecho, pero se le reconoció la capacidad de sintiencia. Entonces hay como, digamos, por lo menos la crítica que yo elevo un poco en este sentido, es que entonces quedamos como en la mitad. Los animales no son cosas, como actualmente en Colombia, como vendrían siéndolo, digamos, si nos parábamos en el paradigma meramente antropocéntrico, pero tampoco son sujetos de derecho. Entonces solamente se les reconoció la sintiencia, es decir, la capacidad de sentir, y a partir del reconocimiento de la capacidad de sentir, ya lo vamos a mirar rápidamente, pues me estoy adelantando algunas cosas, pues entonces quedamos ahí como en la mitad con los animales, ni son cosas, ni son tampoco en estricto sentido sujetos de derecho, sino que pasamos una respuesta bastante ecléctica y dijimos entonces los animales tienen sintiencia, es decir, no son cosas, sino que son seres sintientes, pero frente a esos seres sintientes, el ser humano lo que tiene es un deber de protección. No es el animal el que tiene un derecho, sino es el ser humano el que tiene una obligación respecto de ellos de protección. Insisto, eso es una posición que actualmente, digamos que es la posición consolidada desde el punto de vista jurisprudencial, no doctrinal, porque doctrinalmente pues hay varias vertientes y hay varias dificultades para encontrar, digamos, unas perspectivas más armónicas en ese sentido. Entonces, después de haber visto esto, básicamente yo les voy a comentar de manera muy rápida, porque sé que puede interesarles a ustedes en su país y algo de esto puede que interese para modificaciones o ajustes en cada país, que nosotros en Colombia, pues yo me di a la tarea de creer que podríamos agrupar, digamos, el paso que ha tenido nuestro esquema de ordenamiento jurídico en relación con los animales, desde mi modesta perspectiva, principalmente en 7 etapas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas 7 etapas? Digamos que yo considero que son etapas fundamentales en materia de derecho animal en nuestro país. La primera, pues, es la clásica, es la tradicional, es la que nos viene del Código Civil, que la mencionábamos en un primer momento. Entonces, lo primero que hay que decir es que Colombia nace esencialmente como una república con una visión o con una tradición civilista absolutamente antropocéntrica, que por allá en su artículo 655 del Código Civil textualmente sitúa a los animales como cosas, y bajo esa perspectiva se permitía todo el uso y toda la explotación sobre los mismos. Es decir, si tuviésemos que ubicar los momentos de nuestro esquema de ordenamiento jurídico con los paradigmas, entonces diríamos que uno va con uno, ¿no? Primer paradigma, es decir, el antropocentrismo, iría con la primera época de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Y tuvo que pasar 101 años, para que en 1974, se los mencionaba a ustedes y lo mencionábamos en la tercera etapa, pues como que viéramos que empieza a coger un nuevo rumbo nuestro ordenamiento jurídico, y entonces ya no entendemos, digamos, tan a rajatabla los animales solamente como cosas,
sino que con la expedición de nuestro Código Nacional de Recursos Naturales, años 70, creería yo que ustedes también pueden ubicarse, digamos, en su esquema de ordenamiento jurídico por esas fechas. Seguramente sucedieron cosas interesantes, ahora más adelante me lo van a enseñar. Entonces, hacia 1974, nosotros en nuestro país incorporamos esa visión ya no tan antropocentrista, sino más bien situada en el tercer paradigma, es decir, en esos paradigmas biocentristas, ambientalistas, ecocentristas, ecologistas, si se quiere, insisto, paréntesis muy grande, con las respectivas particularidades que tiene cada una de ellas. Pero, ¿qué podemos destacar de este Código Nacional de Recursos Naturales? Que establece que los animales son propiedad del Estado, la fauna es propiedad del Estado, que es un recurso natural renovable, o sea, entiende a los animales y le da su importancia no como individuos, sino como especies, y además que son de propiedad del Estado, ¿cierto? Y lo eleva a la categoría de utilidad pública y de interés para la humanidad. Y luego, bajo las perspectivas actuales, porque todavía es el paradigma, digamos, que mayoritariamente tiene fuerza en nuestro país, se establece que realmente respecto de los animales, nosotros tenemos la necesidad de garantizar la supervivencia de los mismos, sobre todo para que le garanticemos a las generaciones futuras que también puedan gozar de esos recursos faunísticos, ¿sí? Ven una visión, cómo digamos, se transmuta un poco esa visión, aunque coexisten, ¿no? Esto no quiere decir que entonces dejamos atrás el Código Civil, sino que son momentos que empiezan a generar una confusión. Por eso esta primera parte de mi presentación hace referencia a la confusión paradigmática en los ordenamientos jurídicos, específicamente en el nuestro. Luego, por ahí hacia 1989, nosotros vamos a expedir el código, o mejor, el estatuto animal de mi país, que entre otras cosas, adelantándome un poco a lo que vamos a decir en la otra presentación, establece la posibilidad de usar a los animales, incluso de investigar a los mismos. Esa posibilidad de investigación de los animales está desde 1989, pero entonces va a establecer que respecto de los animales, por lo menos no se les deben ocasionar sufrimientos ni dolores innecesarios. Y se generaron unas contravenciones contra ciertos comportamientos que se consideraban que eran comportamientos que generaban maltrato a los animales. Entonces, lo que venimos a ver allí es que en la etapa 3 o en el momento 3 de nuestro ordenamiento jurídico nos desplazamos hacia la visión más bienestarista de los animales, es decir, la ubicaríamos en la casilla número 2 que veíamos con anterioridad. Y ahí queda nuestro estatuto animal, que posteriormente viene a ser reformado y del que vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos propiamente de la experimentación. Luego, en el 91, nosotros tenemos la particularidad de expedir nuestra Constitución Política del 91. Nuestra Constitución Política del 91 es una constitución que por muchos ha sido denominada como una constitución ecológica, pero si ustedes revisan todo el articulado de la Constitución Política, por ningún lado se refiere a los animales, siempre se refiere al ambiente y siempre se refiere a los recursos naturales. Es decir, dentro del contenido de nuestra Constitución Política, nosotros adoptamos una visión biocéntrica, ambientalista y ecologista, pero de ninguna forma asumimos una visión respecto de los animales como sujetos de derechos. Y posteriormente, por ahí hacia los años 2000, 2013, digamos, esa es la quinta etapa que es un poco disímil, difusa ahí en el tiempo, a partir del 91 y hasta el 2013 esencialmente, pues nosotros tuvimos ahí como un periodo relativamente muerto en relación con regulación animal, pero hay dos normas que vale la pena destacar. La primera es que el Código Nacional de Tránsito de nuestro país estableció la necesidad de construir cosos municipales para llevar los animales que deambulaban en la calle. Pero de esto me interesa solamente comentar una cosa, y es que, pues fíjense ustedes que el Código de Tránsito sentía que los animales eran cosas, o seguían siendo cosas. No se equivocó, porque realmente nuestro Código Civil en esa medida seguía estando vigente. Entonces, los animales son cosas que estorban en la calle, que estorban
a los vehículos que estorban a los peatones. Entonces hay que llevarlos, ¿cierto?, a unos lugares que el código entendió, insisto, no son palabras mías, estoy diciendo cómo lo entendía el Código de Tránsito, y entonces dijo, como esas cosas estorban, hay que construir unos cosos municipales para que se lleven allá. La verdad es que nunca se construyeron. O sea, esto quedó en letra muerta en nuestro país porque nunca se construyeron esos famosos cosos municipales. Pero en el 2013 sí hay una norma que quizás para mí es la norma más importante para mí en nuestro ordenamiento jurídico, y digamos que es la que produce el efecto bisagra, digamos, en esta transición paradigmática. ¿Por qué lo digo? Porque en el año 2013 se expide una ley en nuestro país que prohíbe la tenencia de los animales silvestres en los circos, ¿sí? Y entonces ahí sí viene aparejado, digamos, una situación desde el punto de vista no solamente de las discusiones que se dieron en el Congreso de la República, sino desde el entendimiento que es que los animales no pueden estar ahí, no deberían estar en los circos siendo explotados, ¿cierto? Digamos, para efectos meramente recreativos y económicos. Y eso parece sencillo y eso parece que no transforma nada, pero si nosotros lo ponemos, digamos, en una balanza de proporcionalidad entre la posibilidad que tiene el empresario de desarrollar su espectáculo, yo tengo esto también en un artículo, por ahí se los compartiré también. Entonces, digamos, lo que llama la atención bastante de esta norma es que estamos colocando en la balanza dos situaciones específicas. Una, pues el tema de la protección animal, no lo llamemos derechos de los animales, pero llamémoslo la protección animal, frente a no solamente la libertad de empresa, la libertad económica que tienen los circos, sino que recuerden ustedes que los circos, incluso internacionalmente, también han sido declarados como patrimonio incluso de la humanidad. Es decir, los circos van llevando también cultura y tradiciones a las regiones. Entonces, era colocar en una balanza dos situaciones muy complejas que terminó a favor de que los animales se prohibieran en los circos, los animales silvestres, ¿sí? Porque no aconteció lo mismo con los animales domésticos. Incluso el proyecto de ley hablaba de prohibir los animales silvestres y los animales domésticos, y solo se prohibieron los animales silvestres en los circos en nuestro país, y a esa norma se le dio una transitoriedad de 2 años para que, es decir, para que al 2015 efectivamente ya ningún circo que venga a nuestro país tenga la condición de o la característica de hacer uso de animales silvestres. Entonces, fíjense ustedes cómo, digamos, para mí es una norma que efectivamente genera un efecto bisagra porque va a cambiar todo el panorama. Es decir, en ese juicio, en ese balance, en esa ponderación, terminó colocándose por encima la protección de los animales por sobre otros valores, incluso y principios constitucionales. Entonces, para mí es una norma que es absolutamente importante. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia ha ubicado ese momento bisagra en un momento posterior, que es la expedición de la ley 774 del 2016, en la cual tuvimos la oportunidad de hacer algunas aportaciones en el Congreso de la República, pero insisto, para mí el efecto bisagra realmente se produjo con la normatividad que prohibió los animales en los circos en el año 2013. Lo que pasa es que a este tema se le ha sumado mucha gente recientemente, pero los que venimos trabajando en estos temas hace mucho tiempo, sabemos que en el 2013, digamos que fue un momento supremamente importante en materia de cambio paradigmático en nuestro país. Entonces, ¿qué sucede en el 2016? En el 2016, esencialmente, se expide la ley 1774, que lleva el maltrato animal como una conducta o como un comportamiento reprochable, lo lleva al Código Penal. Es decir, el maltrato animal deja de ser una sencilla contravención que se castiga económicamente. Quienes quieran leer sobre ese tema, por favor, Yasmín, me acuerdas ahorita y les envío un artículo de mi autoría que se llama Maltrato Animal, Medidas Penales y Contravencionales en Colombia. Pero para explicarlo rápidamente, lo que termina sucediendo es que la ley 1774 dice: respecto de los animales, primero, ya no son cosas, son seres sintientes. Eso es lo primero, o sea, abandona la visión tradicional
y la visión clásica y antropocéntrica del Código Civil. Eso es lo primero, la abandona, ¿cierto? Y dice, los animales no son cosas, los animales son seres sintientes. Tampoco dijo que eran sujetos de derecho. O sea, lo que hablábamos ahorita, los dejó en una categoría intermedia. Pero adicional a eso, estableció que maltratar a los animales era una conducta que merecía el reproche, no solamente contravencional, es decir, económico, como comportamiento contrario a la convivencia, sino que merecía el reproche desde el derecho penal, es decir, como delito, ¿cierto? Y no sé si la mayoría son abogados acá, pero para los que lo somos, pues sabemos que, por lo menos desde el punto de vista teórico, el mayor elemento de derecho sancionatorio del Estado, o la mayor manifestación del jus puniendi del Estado es el derecho penal. O sea que en pocas palabras lo que hizo esta norma fue decir, contravenir con comportamientos que generen maltrato en los animales puede constituirse en un delito. Y al constituirse en un delito, elevó a la máxima categoría de reproche dentro del jus puniendi del Estado esos comportamientos que los humanos cometemos respecto de los animales, ¿sí? Yo tengo, y pueden buscar en YouTube, etcétera, varias presentaciones alrededor del delito de maltrato animal en Colombia. De esto hemos hablado en muchísimas presentaciones y también hay un artículo que se los puedo compartir. Pero para dejarles esa sencilla conclusión, esencialmente eso fue lo que sucedió en el 74. Por eso, tanto la jurisprudencia como la doctrina ha situado el momento bisagra del derecho animal en Colombia con la ley 1774, aunque para mí es un poco más la ley del 2013 que prohíbe los animales en los circos. Y más recientemente, en plena pandemia, en el año 2020, entonces se vienen a expedir dos normas y ahora vamos a llegar a donde queremos llegar. Vamos a empezar por la segunda y luego por la primera para cambiar la presentación. Entonces, la primera norma que se expide en el año 2020, perdón, la segunda norma que se expide en el año 2020 es la ley 2054 del 2020. ¿Qué sucede con esta norma? Primero, ¿se acuerdan cuando les hablaba de los cosos municipales? Esta norma dice, ya no se van a llamar cosos municipales, ahora se van a llamar albergues o centros de bienestar animal, o sea, tiene otro paradigma. Saca la visión del derecho de los animales como cosas e incorpora la visión de los animales en una transición entre seres sintientes, pero a la vez un antropocentrismo débil ahí, reconociendo que respecto de los mismos, por lo menos se les debe garantizar bienestar. ¿Sí lo ven? O sea, sitúa en un momento paradigmático diferente a los animales en nuestro país. Y además de eso establece que, por ejemplo, es obligación del Estado, a partir de las entidades territoriales llamadas alcaldías, prestar asistencia veterinaria a los animales que tienen condición o doble condición de vulnerabilidad. Es decir, aquellos animales que además de que deambulan por las calles porque no tienen pues un propietario, si se quiere, que eso sería una visión también cosificadora respecto de los mismos, no tienen la posibilidad de ser asistidos si, por ejemplo, sufren un accidente o una emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la ley 2054 del 2020, en la cual también tuvimos la oportunidad de trabajar en compañía de un amigo congresista. Y luego, entonces, llegamos a la ley 2047 del 2020, que es la que nos establece la prohibición, experimentación, comercialización de productos cosméticos en donde hayan sido objeto de prueba los animales. ¿Listo? Entonces, fíjense que dimos toda esta vuelta para llegar al tema de la prohibición, experimentación y comercialización de productos cosméticos en los cuales hayan sido objeto de prueba con los animales. Entonces, cerramos esta presentación y vamos a la nueva presentación alrededor de la experimentación con animales. Yasmin, ¿me están escuchando? ¿Todo bien? Ya cambié la diapositiva. ¿Ahora están viendo la nueva diapositiva? No. Sí, doctor, ya podemos ver la siguiente presentación. Listo. Entonces, bueno, vale, entonces, ya están viendo la nueva presentación, ¿cierto? Listo, listo. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar del segundo tema. O sea, todo lo que hicimos fue, no lo veamos como una introducción, sino como una aportación para podernos situar en otro escenario, que es el escenario de la experimentación y la investigación con animales en Colombia frente
al principio de solidaridad. Esto es un artículo mío que fue publicado por la Universidad de Salta. No es un artículo, es un capítulo dentro de un libro que voy a tener la oportunidad de compartirles también, pero entonces digamos que no vamos a hablar de la experimentación y la investigación con animales de manera suelta, sino que lo vamos a situar, digamos, en una situación puntual, que es cómo lo situamos respecto del principio de solidaridad en nuestro país y cómo ahí se abre un debate ético que en mi criterio es un debate ético inconcluso del cual ustedes serán parte. Entonces, empecemos. En nuestro país, en Colombia, y realmente en todos en todos los estados que se jactan de ser repúblicas a partir de una postura ideológica de Estado social de derecho, pues lo que hace que sea un Estado social de derecho es que nosotros incorporamos a nuestros textos constitucionales la cláusula de solidaridad. Es decir, que en nuestros países existe la prominencia por traer y por acoger un modelo solidario, ¿cierto? Un modelo que entienda que, digamos, todos los actores dentro de la sociedad deben basarse también a partir de aspectos solidarios respecto de los otros y respecto de la nación misma. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, aquí una aclaración para nuestro país. Colombia es una república unitaria, ¿ok? Entonces, todo lo que yo estoy hablando está en todas las jurisdicciones. Y hago esta aclaración porque hay otros países que no lo son, por ejemplo Argentina, por ejemplo México, entonces, por ejemplo Brasil. Entonces, en estos países, digamos que muchas veces ellos hacen presentaciones y nos aportan todo su conocimiento, pero muchas veces están situados en, digamos, en áreas geográficas específicas. Eso no aplica para nosotros porque nosotros somos una república unitaria, es decir, lo que yo estoy hablando aplica para todo el contexto jurisdiccional de nuestro país. Entonces, somos una república unitaria. Segundo, hay unos aspectos que tienen que ver con la investigación y la experimentación animal, y es que, por ejemplo, en mi país existen las cláusulas del artículo 48 y 49 que establecen que, por ejemplo, la seguridad social es un derecho de segunda categoría, es decir, social, económico, sociales, económicos y políticos, y entonces, en esa medida, pues entonces ya vamos metiendo en un lado de la balanza algunos principios y algunas situaciones que tienen que ver directamente con ese principio de solidaridad. El artículo 92.5 de la Constitución Política, entonces, puntualmente nos dice que en Colombia se debe actuar conforme al principio de solidaridad social y que ese principio de solidaridad social es un deber jurídico dentro del esquema del ordenamiento jurídico colombiano. Y los artículos 333, 357, 367 son puras normas constitucionales que establecen la solidaridad de carácter vinculante, exigibles en diferentes escenarios, por ejemplo, en el escenario de la libertad de empresa. Entonces, ¿qué quiero decir hasta acá? Que Colombia es un país que, por ser un Estado social de derecho, ha incorporado dentro de su esquema de ordenamiento jurídico el principio de solidaridad como la base esencial de las actuaciones, las decisiones, los procedimientos y el entendimiento del ordenamiento jurídico. Eso es lo primero. Ahorita vamos a mirar por qué es que lo estamos colocando un poco en ese contexto. Ahora, respecto de la investigación y la experimentación, entonces, por ahora no vamos a decir nada de los animales, pues resulta que constitucionalmente también, por ejemplo, el artículo 27 dice que en Colombia, ustedes irán haciendo el paralelo con su país, existen principios y derechos alrededor de que el Estado debe garantizar la libertad de enseñanza, la libertad de aprendizaje, la libertad de investigación y la libertad de cátedra. Entonces, seguimos metiendo elementos a una parte de la balanza. Parece que la balanza está un poco inclinada hacia la permisión alrededor de la investigación y la experimentación. Incluso el artículo 65 constitucional nos dice que la producción de alimentos debe gozar de especial protección del Estado. Y esto también tiene que ver con la experimentación y con la investigación, porque como vamos a ver más adelante, muchas veces la investigación y la experimentación con animales, pues obviamente tiene que ver con, digamos, el desarrollo aparente de pues, la capacidad productiva y de alimentos de una sociedad. El artículo 67
nos establece también que existe el derecho a la educación, el acceso al conocimiento, la protección del ambiente, la protección de la ciencia y la protección de la investigación. Entonces, fíjense cómo seguimos sumando elementos, ¿cierto? El artículo 70 incluso es específico, nos dice que el Estado debe promover la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de nuestra nación. Y el artículo 71 incluso establece que se deben generar una serie de incentivos por el desarrollo y la fomentación de la ciencia y de la tecnología en nuestro país. ¿Qué es lo que quiero decir? Que con el tema de la experimentación y la investigación con animales, no podemos ser ajenos a que en el otro lado de la balanza también hay una serie de principios que van a entrar a colisionar con la experimentación y la investigación animal y que entonces vamos a tener que empezar a hacer esa ponderación entre unas y otras. Porque, como lo acabamos de mencionar, en un Estado social de derecho como el mío, como Colombia, ya ustedes harán el ejercicio en su país, pues entonces se garantiza la ciencia, se garantiza la investigación, se garantiza la libertad de enseñanza, se garantiza la libertad de cátedra, se garantiza, incluso se impulsa la investigación e incluso se establece que deben haber incentivos para el desarrollo de la misma. Entonces ahí hay un interrogante grande, porque ya estamos colocando en un lado de la balanza bastante fuerte muchos argumentos en favor de la investigación y la experimentación con animales. Pero no podemos ser ajenos, ¿cierto?, a todo lo que yo mencioné anteriormente, ¿sí? O sea, acá un paréntesis para que recapitulemos por qué fue que yo dije lo que dije, o sea, por qué la otra presentación era importante, porque entonces, de un lado de la balanza está todo lo que tiene que ver con esas disposiciones alrededor de la posibilidad de que se experimente, se investigue, pero por otro lado también está todo el desarrollo que se ha venido dando alrededor de la protección de los animales dentro de las diferentes perspectivas y ese embrollo paradigmático en el que estamos metidos en nuestro país, e incluso casi que me atrevería a decir que en sus países, ¿cierto? Entonces, de un lado de la balanza, lo que acabamos de mencionar, solidaridad, educación, enseñanza, tal, ciencia, libertad, producción de alimentos, y en el otro lado entonces encontramos todas las disposiciones que yo mencioné alrededor de la protección animal en nuestro país. Ahora, la ley 84 de 1989, acuérdense que la mencioné, es el Estatuto Nacional de Protección Animal, y allí es donde se establece la posibilidad, fíjense qué paradoja, o no sé cómo lo quieran observar ustedes, pero en ese mismo estatuto, de ahí mismo surgen las normas que permiten la investigación y la experimentación con animales, a tal punto que las excluye dentro de los comportamientos que pueden considerarse sancionables desde el derecho contravencional o de otra forma policivo y desde el derecho penal. O sea, si el maltrato a los animales se da dentro de un proceso de regulación debidamente acreditado de experimentación e investigación con animales, aun cuando fácticamente sea un maltrato animal, no va a ser sancionado por el Estado. Eso es lo que nos dice la ley 84 del 89 y así ha venido estando. ¿Listo? O sea, fíjense cómo estamos colocando las cosas y las estamos disgregando. Insisto, yo no estoy haciendo activismo, estoy mostrando el panorama como es. Pero aquí viene un tema que es interesante y es esa interrelación con el principio de solidaridad. Porque resulta que el principio de solidaridad también resulta determinante en relación con la protección animal. Es decir, el principio de solidaridad no lo podemos nosotros sustraer de la relación de los humanos con los animales, sino que por el contrario debemos incorporarlo a la discusión. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho la sentencia 666 del 2010, que entre otras cosas es la sentencia que generó unos parámetros y condicionamientos en relación con la tauromaquia en nuestro país. También es otro tema del que hemos hablado largamente, pero para efectos de lo que estamos hablando en el día de hoy, es importante que en esta sentencia se señaló que en un estado social se debe buscar, entre otros, el bienestar animal, por ser este un elemento connatural al desarrollo del principio de solidaridad. Ojo con eso, porque entonces ahí es donde viene una aportación interesante desde el principio de solidaridad, y es que entonces la Corte Constitucional nos establece puntualmente
que el principio de solidaridad no rige ni funciona únicamente respecto de los humanos, sino que ese principio de solidaridad nos obliga como sociedades a que también empecemos a garantizar mayores elementos de bienestar, paradigma número 2, respecto del desarrollo del principio de solidaridad en la relación de los humanos con los animales. Fíjense ustedes, entonces, ahí era donde era importante el principio de solidaridad, porque entonces básicamente lo que nos está diciendo la Corte Constitucional es, hey, principio de solidaridad, ténganlo en cuenta en la relación de los humanos con los animales, obviamente desde una perspectiva progresiva de ese esquema de ordenamiento jurídico. Y entonces, pues puntualmente en materia de investigación y experimentación animal, sencillamente me voy a dedicar un poco a comentarles qué hay. Pues entonces, por ejemplo, si ustedes miran la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que es de 1978, es importante anotar que esta declaración no tiene efectos vinculantes, ¿sí? Incluso ya está más que decantado que fue una declaración más de ligas animalistas alrededor de las mismas, pero muchos ordenamientos jurídicos han utilizado esta declaración, digamos, un poco para fortalecer las decisiones, no solo políticas, legislativas, sino incluso para fundamentar muchas decisiones jurisprudenciales, obviamente haciendo la aclaración de que no tiene efectos vinculantes, pero sí sirve, digamos, un poco para alimentar el debate en relación con los temas de los animales vistos desde los ordenamientos jurídicos. Y entonces, en ese artículo 8 de esa declaración se establece que la experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos de los animales. Por eso les digo que esto no es que sea tan nuevo. O sea, desde hace mucho tiempo mucha gente viene pensando muchas cosas que a veces uno cree que uno es pionero en el mundo y resulta que eso no es tan así porque otras gentes en otros momentos han pensado cosas que uno está pensando en este momento. Entonces, hay incluso esta puntual declaración universal, la misma Corte Constitucional colombiana en sentencia 048 del 2017 la utiliza para alimentar la obiter dicta de la decisión, es decir, las razones de la decisión que toma la Corte Constitucional, pero evidentemente establece que no tienen efectos vinculantes. En Europa, la Comunidad Económica Europea expidió hacia el año 1986 la normatividad 86609, la cual regula el uso y el cuidado de los animales experimentales, es decir, que en Europa también desde ya hace varias décadas vienen trabajando en esta materia. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la Guía de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, está estipulada en la Ley 99-158 de 1985, y entonces en Colombia nosotros más o menos a la mano con estas, tanto la normatividad europea como la normatividad de Estados Unidos, nosotros también, finalizando los años 80, específicamente en 1989, como se los mencionaba, expedimos la normatividad que regula la experimentación e investigación con los animales, que está dado por la Ley 84 de 1989, y 4 años más tarde eso se vino a regular en mayor medida con la Resolución 8430 de 1993. Luego tenemos la Ley 2047 del 2020 que la vamos a dejar para lo último, pero hay unas normas ahí interesantes, la Ley 1286 del 2008 que fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Conciencia, la Ley 99 de 1993 que establece que el Ministerio de Ambiente debe regular la obtención, el uso, manejo, investigación, importación y exportación de animales y el comercio de especies y especies distribuidas genéticas y la distribución genética de los animales y de los recursos de fauna y de flora. Entonces, estos son algunos elementos de lo que hay en mi país y pues quise traer también algunas referencias de lo que existe en otros países, pero si ustedes se dan cuenta, pues casi que todas se sitúan por lo menos en unos momentos relativamente cercanos en esa posibilidad de investigar y experimentar con animales. Entonces, ya puntualmente para mi país, ¿qué se establece en la Ley 84 del 89? Que para experimentar con animales vivos, ojo con esto, porque no sucede lo mismo con animales muertos, ¿sí? Con animales vivos,
el ministerio debe autorizarlo, el Ministerio de Ambiente. Y la finalidad debe ser para el avance de la ciencia. Y ahorita vamos a hacer una aclaración. Y debe demostrarse que los resultados experimentales no pueden obtenerse por otros medios, ¿sí? Entonces, ahí ya van varias condiciones para la investigación y la experimentación con animales, que deben tener una autorización del Ministerio de Medio Ambiente, que debe ser para el avance de la ciencia y que debe demostrarse que los resultados esperados no pueden obtenerse por otros medios, ¿cierto? Además, para evitar el dolor de los animales, y deben anestesiarse, ¿cierto? Y respecto de los que sufran mutilaciones graves, deben ser sacrificados. Así lo establece la ley 84 del 89 y los decretos reglamentarios. Y que siempre que se autorice investigar y experimentar con animales, se debe conformar un comité de ética quien tiene la responsabilidad de coordinar y supervisar estos procedimientos de investigación y experimentación con los animales, esencialmente previniendo el dolor. Es decir, como yo se los mencionaba, que estas normas se sustentan en un paradigma bienestarista respecto de los animales. Así que si alguno va a decir que, claro, que es un antropocentrismo en últimas, pues sí, y yo siempre lo menciono, el antropocentrismo es el bienestarismo es un antropocentrismo débil, ¿sí? Que no es el antropocentrismo puro y duro, no, pero es un antropocentrismo débil, es una categoría que yo pues he recogido de cosas que he leído y creo que sí se sitúa ahí. Sin embargo, eso es lo que hay y eso es lo que funciona actualmente en nuestro país. ¿Qué sí se prohíbe? Se prohíbe que se realice en cualquier sitio, en cualquier lugar o sitio de aprendizaje, ¿cierto? Se prohíbe que se realicen esos experimentos con animales vivos en cualquier lugar. Debe ser en laboratorios que estén autorizados por el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? La resolución 8430 de 1993 es la que regula en estricto sentido la investigación biomédica en animales y levanta la prohibición de experimentar con los mismos siempre y cuando sea para el avance de la salud y el bienestar del hombre y del animal. Entonces, acá voy a hacer una pequeña aclaración para ustedes y es que entonces el tema de la investigación y la experimentación con animales en nuestro país básicamente se entiende para tres objetivos. El primero, para el desarrollo de la ciencia, ¿sí? Pero eso es una definición muy amplia, porque dentro de la definición de la ciencia, digamos que hay un componente que está, por supuesto, el componente médico, ¿sí? Pero también está el componente industrial, ¿sí? Que serían las otras formas de investigar y experimentar con animales. O sea, para el avance de la ciencia, para asuntos médicos, y ahí en el avance de la ciencia podríamos meter todo el tema industrial y la investigación y la experimentación con animales para asuntos estéticos de la industria, pero estética, o sea, investigación comercial, pero con fines estéticos. Y ahora vamos a ver por qué es importante hacer esa categoría. Entonces, la norma en Colombia ha permitido ampliamente, con los condicionamientos que ya mencionamos, que se investigue y se experimente con los animales por el avance de la ciencia o por el avance de la salud de los hombres o de los animales mismos. ¿Listo? Ahí nos situamos. Y existe la otra categoría, que es la investigación y la experimentación con animales con fines estéticos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos situado básicamente el panorama. Ahora, todo esto esconde un debate ético profundo, ¿sí? Que es en el que quizás pues todos tenemos alguna visión que puede ser concomitante o por el contrario puede ser bastante extrema y disímil. Entonces, en Colombia, pues no, realmente no solamente en Colombia, diría que en el mundo, pues hemos entendido que entonces existe una discusión ética profunda en relación con la experimentación y la investigación con animales, ¿sí? Y yo solamente traigo unos autores, obviamente hay muchos más, pero hay dos que me interesan porque son dos categorías absolutamente contrapuestas. Lo primero es que hay dos vertientes, o mejor, resumámoslo, hay dos vertientes. Una vertiente que dice
es necesario investigar y experimentar con animales porque se requiere el desarrollo de la ciencia, de la industria, del comercio, de los productos. Es decir, los animales deben estar al servicio del ser humano para que el ser humano a su vez logre desarrollar múltiples escenarios a partir de la investigación y la experimentación con los mismos. Ese es el primer escenario. Pero hay un segundo escenario o una segunda vertiente, tratamos de situarlas en los dos extremos, que dice: esa situación de investigar y experimentar con los animales atenta contra la vida y la integridad de los mismos. Y entonces, por ejemplo, ahí encontramos dos autores que son bien interesantes. Por un lado encontramos al profesor Alfredo Marcos, es un profesor español reciente, quien expresa que cuando se trata de la investigación y la experimentación con animales, la ciencia debe aceptar los controles éticos, pero no se puede supeditar la ciencia a, digamos, a la connotación deseable de la integridad de los animales. Es decir, se debe sobreponer, ¿cierto?, el desarrollo de la ciencia, de la medicina, de la industria, por sobre la protección de la vida y la integridad de los animales mismos. Y él básicamente lo establece por ahí en algún artículo, en donde básicamente lo que señala el profesor Alfredo Marcos es que entonces, respecto de los animales, ellos tienen es un valor utilitario que puede ser o del cual puede hacer uso el ser humano. O sea, respecto de los animales lo que hay es un valor utilitario. Es decir, no tienen derechos, ¿sí? No hay que verlos desde su perspectiva individual, sino respecto del valor que el humano le asigna a los mismos, y entonces bajo esa consideración, pues dependiendo del valor que tengan en esa escala, se experimentará con unos animales y con otros no. Pero en todo caso la ciencia no puede supeditarse a la vida y la integridad de los mismos y detener, digamos, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la salud, digamos, de la misma salud animal, de la misma salud humana. No puede estar condicionada a la integridad y la vida de los mismos. Ese es un primer paradigma, ¿cierto? Y en el otro extremo, entonces, encontramos el otro paradigma. Por ahí a la cabeza, pues, está, por ejemplo, el profesor Peter Singer, pues solamente por mencionarlo, pero digamos que ubicamos muchos otros autores. Por supuesto, acá vamos a ubicar a quienes pregonan por los derechos de los animales, los antiespecistas, que establecen que ningún ser vivo puede ser discriminado en razón de su especie, y por tanto no se les puede asignar un valor utilitario a los animales que permita que al asignárseles ese valor utilitario se pueda pasar por alto la vida y su integridad. Entonces, fíjense ustedes que son dos visiones absolutamente contrapuestas. ¿Cómo queda esto en un debate que a hoy es un debate inconcluso? Por supuesto que en el mundo cada vez más emergen posturas ideológicas de un lado y del otro. Bueno, la primera postura ideológica es la imperante, o sea, es la que está en la norma, ¿cierto? Por lo tanto, pues es la consolidada, pero cada vez más se ejercen posturas ideológicas que dicen: oiga, experimentar con animales e investigar con los mismos atenta contra su integridad y su vida, y es discriminatorio en relación de su especie. ¿Por qué no investigan y experimentan con humanos, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, el otro extremo le respondería: porque los humanos tienen dignidad, ¿sí? Y los animales no tienen dignidad, responderían desde desde el otro extremo. Entonces, esta discusión es una discusión inconclusa, ¿sí? Yo no vengo aquí a hacer catequismo, ni vengo aquí a convencerlos de nada. Yo vengo a mostrarles el panorama como docente de derecho, ¿sí? Y por eso siempre hago la aclaración de que estudio el derecho animal, ¿sí? Más allá de los derechos de los animales. Digamos, no hago un ejercicio de activismo, quizás lo puedo hacer en otros escenarios, pero en los escenarios académicos me interesa ser más académico que activista. Entonces, ahí están esas dos vertientes. Ya ustedes las analizarán, las profundizarán, y cada uno pues irá tomando partido en relación con los fundamentos y los argumentos que pueda encontrar a favor o en contra de una postura ideológica. Entonces, incluso la sentencia C
041 del 2017 en Colombia ha dicho que estas discusiones han dado lugar a la apertura de una discusión alrededor de si los animales individualmente considerados, valga la redundancia, deben tener un estatus moral y jurídico, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos, sería el triunfo de las posturas especistas con el señalamiento de los animales como sujetos de derecho. En Colombia no hemos llegado a ese paradigma, ¿sí? Hemos llegado al paradigma un poco confuso, problemático, de entender a los animales como seres sintientes, pero no como sujetos de derecho. O sea, estamos ahí, nosotros estamos metidos en medio de una discusión paradigmática bastante fuerte y bastante tediosa. Entonces, pues ese debate ético sencillamente se resuelve tomando partido. Habrá que tomar partido. Algunos tomarán partido por las visiones que entienden que a los animales se les reconoce es un valor intrínseco que es gradual respecto de los seres humanos, ¿cierto? Y en esa medida es el ser humano quien tiene deberes frente a los animales, no los animales porque tengan derechos, ¿cierto? Y entonces en esa medida, pues dependiendo de ese valor intrínseco que se le da a los animales e incluso a las especies, pues se podrá experimentar e investigar con los mismos en la medida en que sirvan o contribuyan al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la industria, al desarrollo del comercio. Esas son unas posturas. Y por el otro lado están las posturas abolicionistas, antiespecistas, que señalan un igualitarismo entre el ser humano y los animales y que por supuesto se oponen a la posibilidad de que respecto de los animales se pueda experimentar y se pueda investigar en ninguno de los casos. Es decir, no debería el ser humano ni sobreponer la ciencia, ni la industria, ni el comercio por sobre la posibilidad de atentar contra la vida y la integridad de los animales. Entonces, todo este debate en mi país, pues principalmente se ha venido a decantar de la siguiente manera. Lo primero es que en Colombia la investigación y la experimentación con animales se permite. ¿Listo? Eso es lo primero. O sea, en Colombia la experimentación y la investigación con los animales se permite. Claro, que está regulado como ya lo vimos, se requieren autorizaciones, se requieren unas finalidades, se requieren comités de ética, se requiere demostrar que no hay otras formas por las cuales se pueda llegar a los resultados esperados, sino que se tienen que utilizar los animales, pero de todas formas se permite. ¿Listo? Con condicionamientos, pero existe la autorización y la permisibilidad y está regulado en la norma para que se pueda investigar y experimentar con los animales. Se acepta que experimentar e investigar con los animales entraña maltrato animal. Digamos, se acepta, pero se excluye la capacidad sancionatoria a partir de el régimen contravencional y el régimen penal. ¿Ok? O sea, si bien es cierto, se acepta que es una situación que entraña maltrato animal, también es cierto que frente a ese maltrato animal se exceptúan las sanciones tanto contravencionales como las sanciones de tipo penal, siempre y cuando, por supuesto, cuenten con las autorizaciones y pues todo el componente de requisitos que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, ese es principalmente el escenario que tenemos en nuestro país, pero no olvidemos que si situamos esto dentro del principio de solidaridad, el principio de solidaridad nos va a ayudar a entender que en Colombia también existe un propósito de acabar con el sufrimiento de los animales porque es un fin constitucional amarrado al principio de solidaridad que acabamos de mencionar y que se ha venido desarrollando de manera paulatina como principio, no como derecho, ¿cierto? Los principios todos sabemos que tienen una entidad de ser más proyectivos que en estricto sentido de aplicación de regla. Entonces, ese es el panorama actual en nuestro país. Bajo ese contexto es que nosotros llegamos a expedir la ley 2047 del 2020 que les mencionaba, que prohibió en Colombia la experimentación, la importación, la fabricación y la comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes, sus combinaciones, siempre que ellos hayan sido objeto de prueba con animales. Es decir, ¿se prohibió la experimentación y la investigación con animales? No. ¿Se prohibió la investigación y la experimentación con animales para fines comerciales?
Tampoco. ¿Se prohibió la investigación y experimentación con animales para fines médicos? No. Se prohibió única y específicamente para estos efectos, ¿cierto? Que son, digamos que es esa investigación estética que yo les mencionaba, pero no todas, ¿sí? Más que todo la que tiene que ver con productos cosméticos. Entonces, ¿qué son los cosméticos? Son toda sustancia o formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes, esto lo dice la ley, superficiales del cuerpo humano, y ahí nos establece unas categorías, o incluso con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo principal de limpiarlos, perfumarlos, modificarlos, o mejorar su aspecto, o protegerlos o mantenerlos en buen estado, o corregir olores corporales. Entonces, fíjense ustedes, nosotros hicimos una prohibición, fue en materia de productos cosméticos. Lo demás quedó sin tocarse. Viene así desde 1989 y posteriormente desde 1993. Y se estableció para quien incumpla en este tipo de investigación y experimentación un procedimiento administrativo sancionatorio que establece unas multas que van a ser impuestas por el INVIMA en nuestro país. Incluso el gobierno nacional dijo se deben generar estímulos, incentivos y facilidades para el fortalecimiento de las capacidades de los laboratorios e instituciones de investigación nacional para que desarrollen y apliquen modelos alternativos al uso de pruebas con animales, y entonces ahí se establece que se deben generar ciertos estímulos y que incluso se pueden generar becas con financiación para que frente a la investigación para productos cosméticos se desincentive y se proscriba totalmente la investigación y experimentación con animales. Aquí un dato interesante, el proyecto de ley cuando nació incluía también los productos de aseo. O sea, el proyecto de ley decía que se prohibía todo lo que hemos mencionado respecto de los productos cosméticos, pero decía también respecto de los productos de aseo, pero eso fue sacado en la discusión en el Honorable Congreso de la República. Y por último, nos establece que entonces dichas prohibiciones empezarán a regir a partir de agosto del 2024. O sea, la norma de una transitoriedad de 10 años, perdón, de 4 años, para que los productores, fabricadores, etcétera, de productos cosméticos se adecúen a la legislación y dicha legislación empezará a regir a partir del 2004. O sea, a hoy se sigue investigando y experimentando con animales para fines cosméticos en mi país. Sí. ¿Se sigue investigando y experimentando para fines del desarrollo de la ciencia, etcétera, etcétera? Sí, con los requisitos, con las autorizaciones que exige el Ministerio de Ambiente y los debidos procedimientos y las debidas condiciones que se deben dar por parte de los productores e investigadores y experimentadores con animales. Entonces, pues lo primero es agradecerles por haberme escuchado. Lo segundo es mencionarles que todo esto que estamos hablando acá, yo lo recojo en un capítulo de un libro de la Universidad de Salta en Argentina, pero ustedes pueden encontrar este enlace, ahora se los pego en el chat, y entonces, al igual que otros varios artículos que hemos tenido oportunidad de escribir sobre animales silvestres y derecho procesal constitucional, sobre animales en los circos, sobre la situación actual de los animales en Colombia, sobre la experimentación con animales, sobre el maltrato animal llevado al Código Penal, es decir, sobre los animales y esa relación con la familia o la familia multiespecie. Es decir, hay una serie de artículos que ustedes pueden por ahí buscar en Google y pueden alimentar esta discusión. De momento me interesa que conozcan porque ahí están, digamos, los sustentos argumentativos de lo que acabamos de mencionar. Fue un artículo que escribimos en el 30 de noviembre del 2020, pero digamos que fue producto justamente de la expedición de la ley 2047, que también fue el 2020, que generó gran revuelo en nuestro país, porque alguna gente entendió que se había prohibido todo tipo de investigación y experimentación con animales, y entonces hubo la necesidad de aclarar que lo que se prohibió fue la investigación y experimentación con animales para fines
cosméticos. ¿Listo? Es decir, el resto quedó incólume. Entonces, para terminar, sencillamente, pues quería decirles, insistirles, yo hago una labor desde el derecho más de mostrar el panorama, de mostrar la cancha y los jugadores y cómo se viene dando el partido, pero pues cada uno de ustedes será quien tiene que hacer una reflexión, ahondar en los temas y pues ir llegando a las conclusiones que mejor les parezcan o a tomar partido en el sentido que mejor consideren. Muchísimas gracias por haberme invitado. Espero haberles aportado algo a la discusión. Los saludo de manera muy fraterna desde Bogotá, desde la capital de Colombia y pues nada, me encuentro a sus órdenes y bueno, voy a proceder a escucharlos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Quería comentarle que en el chat del Zoom tenemos algunas preguntas. No sé si de repente usted desearía leerlas o que yo se las vaya comentando una por una. Te agradezco. Sí, por favor. Me queda un poquito, creo que más fácil si me las lees. Ya, sí, doctor, claro Vale. que sí. A ver, dice, ¿usted estaría de acuerdo en usar el estilo de vida de los animales silvestres y domésticos, mascotas, como fuente principal para el establecimiento de sus derechos? ¿Usted estaría de acuerdo en usar el estilo de vida de los animales silvestres y domésticos como fuente principal, el estilo de vida frente al principal? Reconozco que dejar el enfoque antropocentrista es difícil, pues mi perrita, mi tigre, mi gallina, ni un cocodrilo, un mosquito tienen la forma de expresar su voluntad. Bueno, no, la verdad que no comprendo muy bien la pregunta, pero lo único que podría decirte es que los ordenamientos jurídicos se han venido, digamos, construyendo a partir de la diferenciación entre los animales silvestres y los animales domésticos. ¿Listo? O sea, es importante que tomemos en cuenta para la formulación de pronto de nuestros interrogantes propios y sobre todo de la posición que podemos tomar alrededor de los mismos, que una cosa es la regulación respecto del recurso de fauna y los animales silvestres como tal, y otra cosa es la categorización y las relaciones que se trenzan con los animales domésticos. Por ejemplo, el tema de la familia multiespecie o interespecie, que creo que ya tuvieron oportunidad de escuchar un experto, se sustenta más en la regulación en relación de los humanos con los animales domésticos, dejando al lado un poco la regulación el entendimiento de la regulación de los animales silvestres respecto del ordenamiento jurídico. Entonces, es un poco esa claridad que creo que es importante tomarla en consideración y pues eso alimenta también el debate. No sé si otra pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Dice, ¿cree usted que al momento de experimentar con animales se les denigra? Sí, digamos, más allá de lo que yo crea o de lo que yo considere, es que, digamos, la investigación y la investigación con animales no es un secreto, que es un acto que maltrata a los animales, que los daña, ¿ok? Incluso para nuestro país ya se reconoció, como se los mencionaba, jurisprudencialmente. O sea, jurisprudencialmente ya se reconoció que investigar y experimentar con animales genera un comportamiento de maltrato animal. Lo que pasa es que la norma le dice, si bien es cierto es un comportamiento que entraña maltrato animal, también es cierto que la misma norma estableció una excepción frente a la sanción, estableció una excepción frente a la sanción. Es decir, no es que no haya maltrato, lo que no hay es sanción, ¿ok? Para que lo tengamos supremamente claro. Entonces, con la investigación y experimentación con animales, se denigra en el concepto que utiliza la pregunta, o mejor, ¿se maltratan los animales? Respuesta, sí. ¿Se sanciona? Por lo menos en nuestro país, respuesta, no. O sea, lo que está excepcionado es la sanción, pero eso no quiere decir que desconozcamos que los procedimientos de investigación y experimentación con animales necesariamente dañan a los animales y les ocasionan un maltrato, ¿ok? Lo que está excepcionado es la sanción, pero ¿de qué es maltrato? Es maltrato. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿cuáles serían los límites éticos para la experimentación con animales? ¿En alguna legislación existen escalas de dolor como una de las medidas para establecer hasta qué límite de dolor es posible la experimentación?
¿Esta medida es viable? ¿El uso de cámaras dentro de los laboratorios debe ser obligatoria? Bueno, muy buena pregunta, pero la respondo un poco con lo que mencionábamos alrededor de que necesariamente, digamos, necesariamente hay dos vertientes. Una vertiente que pregona por la permisibilidad de la experimentación y la investigación con animales, y otra vertiente totalmente contrapuesta que establece que no se debería investigar ni experimentar con animales porque eso entraña una afectación a su integridad y a su vida. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Entonces, si nos ubicamos dentro de la perspectiva que sí permite la experimentación con los animales, pues como lo mencionábamos, hay dos aclaraciones importantes por hacer. La primera, que quienes abogan porque sí se permita la investigación y experimentación con animales le dan un grado utilitario, ese grado se lo da al ser humano, a la especie animal, en donde establece con cuáles sí y con cuáles no. O sea, hay unas especies que quizás por suerte de la decisión o por la, quizás por la, llamémoslo de alguna manera, por la similitud que puedan tener con el ser humano, pues son objeto mayoritariamente de experimentación. Caso de los conejos, caso de las ratas, caso de los micos. Infortunadamente, respecto de ellos, el ser humano ha establecido que tienen mayores conformidades con el ser humano y por lo mismo son o se les establece un mayor valor utilitario para utilizarlos en la experimentación. ¿Qué existe en mi país? ¿Sí? No podría hablarte en términos generales, sino lo que hay en mi país. Pero en términos generales, en mi país, ¿qué existe? Primero, que con los animales no se debe experimentar estando, digamos, conscientes del dolor, sino que se les debe anestesiar, ¿sí? Eso es lo que existe en mi país. Y lo segundo que existe es que si durante el proceso de investigación y experimentación con los animales sufren mutilaciones graves, entonces debe preponderarse el sacrificio de los mismos por sobre el sufrimiento o el dolor que estén sintiendo, ¿sí? Es decir, pues ahí uno podría tener muchas posiciones. Yo insisto, yo no voy a hacer las veces de catequista, cada uno de ustedes lo irá asumiendo, pero la respuesta jurídica que se da es esa en mi país. Habrá que ver cómo funciona, digamos, en sus diferentes países, pero básicamente en mi país esa es la escala que se establece, ¿ok? Que no se experimente con los animales vivos, que se les anestesie para que no sientan directamente el dolor y que si sufren mutilaciones graves, entonces habrá que sacrificarlos. Esa es la respuesta compleja, dura que hay en mi país. Muchas gracias, doctor. Teníamos otra pregunta referida al mismo tema, pero ya en específico se consultaba sobre una demostración con el tema de los caballos y el umbral del dolor también. En todo caso, pasaría a la siguiente pregunta. Dice, teniendo en cuenta que la dignidad como fundamento de los derechos humanos es una cuestión abstracta o una construcción axiológica, sería válida para justificar la experimentación con animales, es decir, negarles una posibilidad de autonomía a los animales. Listo, vale. Estoy, precisamente esta sí me coincidió con el chat. Yo creo que la pregunta está complementada con el siguiente párrafo, en donde establece qué opina acerca de la inclusión de la sintiencia y el derecho de los animales en los textos constitucionales como norma fundamental, más allá de las normas penales, civiles o administrativas. Listo, pues bueno, para la persona que hace la pregunta, esta discusión es una discusión, digamos que también se establece en los dos extremos, en el extremo de quienes permiten la investigación y la experimentación con animales. Ellos hacen la aclaración, según su postura, de que los animales no tienen dignidad, sino valor, y que ese valor puede ser un valor utilitario por el ser humano, ¿ok? Entonces, eso es lo que abre la puerta gigante para que se pueda investigar y experimentar con los animales. Y de otro lado, no establecen la categoría de dignidad, sino que establecen la categoría de integridad y respeto por la vida. O sea, las posturas abolicionistas antiespecistas no les importa tanto el tema de la dignidad. Cuando digo que no les importa tanto el tema de la dignidad, es que esa no es la fuente de su argumento. La fuente de su argumento es que cualquier ser, por el solo hecho de que viva, debe respetársele su integridad y como mínimo su vida, ¿ok? Entonces fíjense ustedes que son los dos extremos. El otro extremo, un extremo
sobrepone el tema de la dignidad humana y el otro extremo pues trata digamos, de alguna forma de no utilizarlo como argumento porque dice, en últimas, la dignidad no puede estar por encima de la vida. Primero está la integridad y primero está la vida y luego, si se quiere, para el caso de los humanos está la dignidad, pero los animales pues tienen unas lógicas naturales diferentes a los seres humanos. ¿Listo? Ahora, respecto de la otra pregunta, pues, ¿qué opina acerca de la inclusión de la sintiencia y derecho de los animales en los textos constitucionales como norma fundamental? Bueno, listo. Entonces, en nuestro país, insisto, en nuestro país el tema de la sintiencia ya se reconoció, no constitucionalmente, pero sí de manera legal a partir de la ley 1774 del 2016 y quedamos ahí como en la mitad, o sea, estamos ahí como en la mitad entre el reconocimiento de los derechos de los animales y entre los animales como cosas. Quedamos en la mitad con una aclaración, que hay un mundo de normas, ¿no? O sea, hay un mundo de normas que coexisten, que algunas están atrás, algunas están adelante, por eso digamos, mi tesis fundamental en algunas presentaciones ha sido llamarle un embrollo paradigmático. No sé si en Perú la palabra embrollo signifique lo mismo que en Colombia, pero por lo menos en mi país embrollo es como una confusión, ¿no? Como un nudo gigantesco paradigmático que hay en mi país, que hace que justamente tanto las decisiones doctrinales como jurisprudenciales a veces pareciera que están ahí como difusas, como extrañas, como que a veces avanzamos, a veces retrocedemos y como que no entendemos muy bien qué es lo que está sucediendo porque estas claridades que estamos teniendo hoy no las tiene todo el mundo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en mi país, perdónenme que me extienda un poco, pero acá, por ejemplo, en mi país, ninguna universidad tiene un curso de derecho animal, ninguna. ¿Sí? Hasta ahora nosotros somos los que hemos venido proponiendo que se enseñe el derecho animal, no derechos de los animales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo creo que la academia, a diferencia del activismo, la academia debe proporcionar las bases para que cada quien tome sus posturas, ¿sí? Digamos, el activismo es una cosa y la academia es otra cosa. Pero si la gente no conoce alrededor de la normatividad del derecho animal, pues no va a poder tomar postura tampoco, o la tomará a ciegas. Entonces, digamos que en Colombia existe esa dificultad. Ahora, que esto se lleve a los textos constitucionales, pues en Chile se intentó hacer. Ustedes saben que el proceso, y creo que tuvieron un experto en el tema hablándoles, el profesor Israel, ¿sí? De hecho, hace apenas 15 días estuvimos compartiendo con Israel en Buenos Aires. Bueno, nos reunimos varios a hablar, varios colegas abogados nos reunimos en Buenos Aires a hablar de estos temas. Y el colega Israel conoce muy bien el tema de llevar el reconocimiento de los animales a los textos constitucionales, porque ellos lo intentaron hacer, pero fue una fórmula que fracasó, ¿sí? Si me preguntan por mi posición personal, ¿sí? Por mi posición personal, que no me gusta dar mis posiciones personales, pero para terminar la voy a dar, pues yo creo que en mi país, de momento, lo que es importante es que entendamos, digamos, estas diferentes etapas a las que hemos llegado, entender que la constitución política indirectamente, no directamente, pero indirectamente, ya tiene una serie de categorías, de obligaciones y responsabilidades respecto de los animales, y pues yo creería que debemos darnos la pelea por hacer efectivas ese catálogo de responsabilidades y obligaciones que existen, digamos, actualmente. Claro, si nosotros le preguntamos a un activista de los derechos de los animales, pues por supuesto que la respuesta va a ser que sí, que se lleve a los textos constitucionales, porque una vez se reconozca en el texto constitucional, obligatoriamente las sociedades van a tener que transitar, como lo decía al principio de la presentación, hace 1 hora y cuarto, como les decía, tendrían que transitar hacia otros modelos de Estado y hacia la formulación de nuevos esquemas de ordenamiento jurídicos en toda la latitud del país. Entonces, ese es el desafío. Es una discusión que no es menor y yo quisiera terminar sencillamente por decirles que esta discusión nosotros, algunas personas, la hemos venido dando hace muchos años. En el caso particular, hace más de una década. Pero me pone muy contento y me pone muy feliz no hacer catequesis y por eso es que no lo hago, ¿sí? No intento convencer a nadie de nada, pero intento mostrar los desarrollos para que cada quien se involucre en el tema y sobre todo que le dé la relevancia y la importancia a que hay lugar, ¿sí? Cada uno de ustedes
intentará buscar más fundamentos y más argumentos, pero quisiera cerrar diciéndoles que a hoy la humanidad reclama de la sociedad y el derecho reclama de los abogados que pensemos en este tipo de situaciones, ¿sí? Hay otros temas que han quedado un poco olvidados o que deberían quedar olvidados por sobreoferta de conocimiento, porque se han dicho ríos y ríos de tinta y se han pensado miles y miles de cosas y se ha llegado a miles y miles de conclusiones. Pero estos temas en los que estamos, y por eso felicito a los compañeros de Bill Auger, son temas absolutamente de la vanguardia, no solamente en nuestros países, sino en el mundo. Digamos, eso es un poco lo que quiero sobresaltar. Ustedes están colocándose a la vanguardia del mundo. O sea, hoy en día en el mundo se está hablando de esto, ¿sí? Y hoy en día estas son las preocupaciones esenciales del mundo y por ende el derecho no puede ser ajeno a estas discusiones necesarias para transformar las sociedades, ¿ok? No a partir del catequismo y de que los convenzan de algo, sino a partir de que ustedes mismos tomen postura a partir de la propia fundamentación y los argumentos que encuentran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Justo nos acaba de llegar una pregunta más. ¿Se la leo, doctor? Vale. Ya, perfecto. Dice, ¿es moralmente aceptable que los humanos utilicen animales con el imperativo moral de curar enfermedades y de esta manera salvar vidas? ¿Por qué por qué al no utilizar animales de experimentación, como podría, por ejemplo, probar la toxicidad de ciertos medicamentos? Sí, sí, no, básicamente respecto a la pregunta que hace Giomar, pues creo que ya quedó decantado a lo largo de la presentación, y es que moralmente se justifica, o sea, respecto de las posturas que defienden la posibilidad de experimentar e investigar con animales, pues por supuesto que ellos las van a sustentar que moralmente sí es permisible porque se debe sobreponer la salud humana y la salud animal. Eso lo veíamos en parte de la presentación. Por su parte, o por el contrario, las otras perspectivas pues van a decir que no es moralmente aceptable porque los animales en su individualidad también tienen un estatus moral que debe ser respetado por los ordenamientos jurídicos. Esas son las dos posturas. O sea, ahí nos encontramos principalmente en esas dos posturas ideológicas, cada una de ellas defendiéndolo desde su argumento y desde su perspectiva ideológica. Muchas gracias, estimado doctor. Con la ronda de las preguntas, hemos dado por finalizada la sesión pendiente para el día de hoy. De parte de todo el equipo de Biloyer, queremos extenderle nuestros saludos y también nuestro profundo agradecimiento por haberse dado un espacio de su tiempo brindando la presente sesión referida a la experimentación en animales. Muchas gracias, doctor. Le deseamos un excelente fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente felicitarlos por tomarse la tarea de hablar sobre estos temas, decirles que son los temas que se están hablando en la actualidad. Pues yo quedo muy pendiente, luego podríamos comentar muchísimos otros temas alrededor de los animales, de la protección del ambiente, de la protección de la naturaleza, pero en lo que pues me dieron a la tarea de hacerlo, espero haber contribuido un poco a la discusión, espero haber podido traerles a ustedes algo desde mi país. Los abrazo con todo el cariño del mundo porque somos repúblicas hermanas y bueno, siempre debemos caminar ahí un poco de la mano. Así que un abrazo gigante, felicitaciones por el trabajo que están haciendo y nada, cualquier cosa que requieran con mucho gusto me pueden ubicar y allí estaré. Muchas gracias, doctor. Estaremos encantados de volver a contar con usted en las ponencias para más adelante. Muchas gracias, doctor, y que tenga una excelente noche. Buenas Gracias, muy noches. amable, chao. Buenas noches, doctor, y buenas noches, estimados participantes, con ambas ponencias, tanto de la doctora Flavia como la del doctor Dubán, hemos dado por finalizada.